Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 7 del mes primero del año 2025. Un nuevo comienzo en este tiempo de ayuno congregacional. Es por costumbre en nuestra comunidad seleccionar el día martes o cada día para una actividad distinta. El martes para el ayuno congregacional y es precisamente una dieta mental. Verificar cómo está el pensamiento, el sentimiento, allí mirando nuestros pensamientos y mirando nuestros sentimientos para poderlo cambiar o rectificar si no nos agrada o no nos conviene. Por eso le damos la bienvenida a todos aquellos que toman un poco de su tiempo para quizá cambiar toda su vida, poner en práctica lo que hemos aprendido, evaluar cada situación y transformarla. Es precisamente trabajo que hacemos en el martes de ayuno congregacional en nuestra comunidad, y por eso antes de abordar el tema que hoy tenemos para este tiempo especial es la vida eres tú. Estamos en la porción semanal y vivió Jacob. Es un transcurso de cómo estamos viviendo, y para eso hay que empezar la evaluación de cómo estamos pensando y cómo estamos sintiendo. Cuando uno suelta una emoción, libera todos esos pensamientos que están asociados a esa emoción. Cuando la emoción no conviene, o sea, es una emoción negativa, pues hay que soltarla, porque la emoción es como una energía que viene desde el corazón, y por eso pues el corazón es un órgano que sirve para sentir y la mente para pensar. Ya a nosotros nos corresponde evaluar lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Esa es una dieta mental para seleccionar los pensamientos y los sentimientos, y por eso pues habría que evaluar nuestra conciencia, y por eso entrar a entregar todo eso que uno suelta. Desaparece de la conciencia y desaparece de nuestro mundo. Si hay escasez, enfermedad, pobreza, deuda, pues hay energías que están atrayendo esa situación, y esas energías es lo que se llama espíritus o ángeles. En este caso, cuando se convierten en negativos, pues la religión tradicional los llama demonios, y por eso no se trata de atemorizar de que nos enfrentamos quizás a un demonio que es muy fuerte, pero nuestra propia naturaleza es más fuerte que toda fuerza, incluyendo la fuerza de la muerte, porque tenemos la fuerza de la vida, y es allí donde nos convertimos en observadores, en testigos, y el nivel de donde se crean todas esas cosas, ese nivel es el nivel del ser. El ser vida, el ser alegría, el ser felicidad, se alcanza cuando lo ejercitamos y lo practicamos, porque este nivel es donde ocurren los verdaderos cambios, en el nivel del verdadero ser. Entonces, pues podemos iniciar un trabajo para quitar esos bloqueos de energías negativas o bloqueos energéticos, transformando nuestra fuerza espiritual, nuestra energía, y cambiando nuestra percepción. Y ese es el trabajo que vamos a hacer hoy con todos aquellos que pues deseen hacerlo con nosotros, y que pues cada situación que tengas no es una situación negativa, es un espejo que te muestra en qué área debes de estar trabajando. Para aquellos los empresarios, para aquellos empleados, para aquellos que tienen un proyecto en un nuevo comienzo, para aquellos emprendedores, pues necesitamos aprender y ejercitar la oración de enfocar el cambio. Y por eso, encontrar el sentido de tu individualidad, de encontrar para mejorar las relaciones personales y el sistema nervioso, y organizar el área de nuestras finanzas, que es tan importante. Donde quiera que haya falta de orden, pues viene caos, y por eso queremos ejercitar lo que hemos aprendido. La porción semanal que nos corresponde estudiar en este tiempo es la porción Vallejí, en este caso y vivió Jacob, que la encontramos por allá en el capítulo 47 del libro de Génesis. Ya esta es la última porción del libro de Génesis, y queremos practicar en este tiempo de ayuno congregacional y hacernos la pregunta: ¿quién realmente eres tú? Tú eres lo que vives, y entonces tú eres la vida. Somos lo que le da vida a todo, aún
a las dificultades. Entonces entramos en materia dándole gracias al Todopoderoso porque nos ha permitido experimentar un día más de vida en este mundo. Estamos en este tiempo presente ubicando los patrones de pensamientos que pueden estar ejerciendo en nosotros influencias, y esas influencias pues se convierten en patrones de pensamientos, y en este caso esos patrones de pensamientos pues nos dicen: por nada estés temeroso, por nada estés preocupado. Ayer estuvimos tratando lo de la preocupación y entonces pues encontramos que todo esto es una frecuencia como una energía, y la preocupación son vibraciones de frecuencia baja. Esas vibraciones de frecuencia baja en el idioma hebreo se le llama Sheol, y los traductores le colocaron como infierno. Y por eso cuando uno entiende de qué se refiere el infierno, son esas energías negativas, son esas preocupaciones, son esas culpas, esa vergüenza del ser. Y entonces si tenemos vida y tenemos vergüenza por la vida, pues vamos a traer esa vergüenza, y está ahí al lado de la muerte, porque nos deja quietos, nos roba toda la energía, nos roba toda la fuerza, el poder y la fuerza, perdón. Y entonces pues aparece la expresión Mabel. Mabel quiere decir muerte, pero también quedarse quieto. Entonces todo lo que se queda quieto pues se impregna de la energía de la muerte, y por eso era que era prohibido en el tiempo de los levitas, de los sacerdotes levitas, el contaminarse con el muerto. Pero viene el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que ya no se contamina con el muerto, sino que levanta muertos, porque lo que se trata es levantar o elevar nuestra fuerza espiritual, nuestra energía, y convertir esa preocupación, ese previo que ha ocupado en la mente con quizás registros del pasado o futuros inciertos, pues nos vaciamos de esa preocupación, soltamos esa preocupación, soltamos esa energía. Y de eso se trata el ayuno, de hacer precisamente un trabajo en nuestro interior para darle forma a lo que está tomando forma. Información es el in de la forma, que toma en nosotros una idea, y cuando la idea no es clara, cuando la idea es confusa, pues toma forma la confusión, lo que se llama en hebreo Babel. Por eso la torre de Babel, y es allí donde empezamos a hablar palabras incoherentes o mal dichas, y como las palabras tienen una fuerza espiritual, pues entonces se ejecuta esa fuerza sobre nuestras vidas. Y para eso viene Yeshua, la luz, el camino, la verdad, que está en nosotros. Si es que lo ejercitamos y lo encontramos, pues nos dice la buena nueva. La buena nueva es precisamente la solución a toda mala noticia, a toda la energía negativa. Vendría a ser como la energía positiva en aquellos pues estudiosos de las energías, pero vendrían a ser los ángeles del Señor en aquellos que llevan un nivel de conciencia más elevado, y entonces esto le dan forma a toda energía o a toda fuerza espiritual. Y por eso bueno, el hombre está pero no vive, o sea, viven en este mundo como muertos. Y la vida en este mundo como muertos es una vida en tristeza, en desánimos y en preocupaciones. Y eso es precisamente lo que debemos depurar en el tiempo del ayuno congregacional. Porque no ha nacido, no ha nacido de nuevo, porque no ha tomado el molde original. El molde original es lo que llama Teba, en hebreo quiere decir naturaleza, y fue traducido como bautismo, pero realmente es una naturaleza que es divina, es una naturaleza que está conectada con lo divino y no con el animal. Entonces por eso cuando nosotros entramos a este mundo, nuestra alma entra a este mundo, toma la forma del animal en un cuerpo, y en ese cuerpo está dotado para corregir y para tener pensamientos y sentimientos y palabras que nos elevan y nos vuelven a conectar con lo divino. Y cuando eso sucede, ese trabajo sucede, entonces lo que era imposible para el hombre que tenía la naturaleza animal es posible para el nuevo hombre que ahora tiene la naturaleza divina, y esto solamente se logra en el ejercicio. Por eso, si somos resurrección y somos la vida, pues a ver qué es lo que vamos a redimir, qué es lo que le vamos a dar vida. Y si somos el camino, entonces ¿qué camino estamos transitando? ¿El camino de la vida
o el camino de la muerte. Ese camino de la vida pues es la alegría, la felicidad, la paz, y por eso nadie nos cobra, y por eso no hay que pagar un precio económico para que nos sucedan estas cosas. Hay que pagar un precio, un precio de un nivel de conciencia elevado, que quizás en nosotros pues vienen a establecer acá un cambio se nos agota la energía. Precisamente pues estamos hablando de lo mismo acá en el ordenador, y por eso tomemos un break para poder solucionar acá esta dificultad y continuar normalmente con la transmisión. Bueno, estamos solucionando un pequeño inconveniente. Eso es, quedamos ahí un poco distinto para poder que nos funcione, y poder seguir sin inconveniente en nuestra transmisión. Bueno, ahí sucedió un pequeño cambio en el enfoque de la transmisión, pero bueno, todo esto hace parte pues de crear conciencia de lo que realmente somos. Esos patrones de pensamientos que originan pues a la vez de los pensamientos, los patrones son el origen, viene a ser como el padre, lo que le da origen a la fuente. Perdón, seguimos con inconvenientes acá, pero nada que no se pueda solucionar. Bueno, esos patrones de conducta, que somos lo que le da vida a todo, aún a nuestras dificultades. Y por eso hicimos la pregunta al inicio: ¿quién eres tú? Y si tú eres la vida, pues la vida determina, tu estilo de vida lo determinan los patrones de pensamientos. Y por eso nos aconseja el Evangelio: por nada estéis preocupados. Ya habíamos estado explicando de qué se trata una previa ocupación. Si nosotros revisamos la mente, y la mente tiene una idea, y esa idea tomó forma, pues hay previo a esa idea, hay que preguntar de dónde viene esa idea, para saber el origen de esa preocupación. Siempre el origen de las preocupaciones son miedos, y los miedos son registros del pasado, o también futuros inciertos. Esos dos ladrones que hemos explicado en reiteradas ocasiones. Por eso hay que mirar el Mesías, que está en el centro, en medio de dos ladrones, ese pasado que te roba tu felicidad, y ese futuro incierto que, como el pasado, te continúa generando pensamientos o patrones de conducta de preocupación. Y por eso allí el consejo de los que vivieron la experiencia del Mesías: si el Mesías es resurrección, no tengo que preguntarle a nadie quién es Él, tengo que mirar si puedo redimir las cosas en mí. Si Jesús es la luz, tampoco tengo que preguntarle a nadie dónde está la luz, tengo que buscar esa luz en mí, porque si Él está en mí, pues entonces allí experimento esa luz, y entonces vienen esos pensamientos o esos sentimientos intuitivos, y aparecen unas realidades totalmente distintas a lo que habíamos estado experimentando. Entonces, por eso el Hayá o la vida es el cuarto nivel del alma. Explicamos ayer también, en el día anterior, pues esos niveles de conciencia, también los niveles del alma: el nivel animal, el nivel espiritual, el nivel intelectual, y el cuarto es el nivel de vida.
Hablándolo pues en el idioma hebreo, pues es el alma Neshama, el alma Ruah, y el alma, perdón, el alma Nefesh, se vendría a ser los tres niveles de este mundo, y cuando salimos fuera de este mundo, donde está el nivel Hayá, donde está el nivel de vida, pues vemos la vida en todo. Si el Todopoderoso es vida, pues necesitamos practicar el ver la vida en las plantas, en los árboles, en los minerales, en los vegetales. Y no es que no se necesiten las escrituras, claro que se necesitan para entender esto, cómo es que funciona ese mundo energético, ese mundo de la vida. Es que se necesitan es practicar las escrituras. Esto por eso dice, bueno, ¿quién nos enseñará si no hay sabios, y quién aprenderá si no hay quien le enseñe? Pues bueno, ahí nos dejó la instrucción para la vida, y esa es la que le damos vida cada vez que la estudiamos, no como el fetiche que simplemente tiene los escritos sagrados allí como de adorno y como algo sagrado, y que pues va a emitir una energía. Esa energía está muerta si nosotros no le damos vida, porque somos los que le damos vida a todo. Y por eso hay que estudiar, para vibrar en una frecuencia según la emoción. Y entonces tiene la frecuencia de la culpa, pues viene la vergüenza, que es la más baja, y la culpa. Y entonces todo esto establece las preocupaciones, que son niveles bajos de conciencia. Ya hemos explicado que ese nivel bajo de conciencia se le llama Sheol, y Sheol fue traducido de una manera un poco amañada como infierno, pero realmente son energías negativas que nos roban la paz, el gozo, la alegría. Entonces cuando uno suelta esas energías bajas y empieza a colocarle palabras diferentes, aparece el coraje. Ese coraje viene también con un sentimiento de oportunidad, de confianza, y luego aparece la alegría, y luego el amor, el gozo, y ese regocijo, que son las frecuencias elevadas. Y allí es cuando se esfuman las preocupaciones, y porque se corrigió. Por eso habíamos estado enseñando que la palabra para vencer en hebreo, que aparece en el libro de Revelaciones, el que venciere se le dará la corona de vida, el que venciere heredará las naciones, el que venciere heredará la vida eterna. Bueno, unas promesas para aquel que vence, pero nunca nos explicaron que vencer no es tomar a golpes y someter a alguien. Vencer en hebreo es yakol, y yakol quiere decir corregir. Entonces, mientras no haya corrección, no podemos vencer. Por eso, pues, es muy popular la frase que dice: torpe es aquel que haciendo las mismas cosas espera resultados diferentes. Y el tiempo del ayuno congregacional es para hacer algo diferente, pensar diferente, sentir diferente, hablarnos de una manera diferente, si es que queremos una vida distinta. Y por eso, pues, esa diferencia aparece primero en nosotros, luego en nuestras casas, luego en nuestro entorno, luego en nuestro barrio, luego en nuestra ciudad, y por último, pues, en nuestro país. Y desde allí es que emanamos para las naciones. Podemos hacer grandes cosas si nos unimos en la buena nueva de salvación. Y esa buena nueva es con un ejercicio práctico de pensamiento de bien y no de mal. Y entonces desaparecen las preocupaciones, la crítica, la difamación y el señalamiento, y con ella las guerras, las peleas, las contiendas, y también la muerte. Entonces, si somos vida, ¿por qué la muerte está afectando nuestra vida? Simplemente porque hemos perdido nuestra identidad y no estamos practicando lo que realmente somos. Allí es donde aparece lo que se llama arrepentimiento, es el cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es tampoco sentirme culpable por haber cometido algunos errores en el pasado que generaron una situación incierta. Arrepentimiento es volver al principio, y volver al principio es volver a ser como Elohim, como éramos en el principio, volver a ser como Dios, o sea, volver a ser dioses. Y es allí donde viene la gran dificultad. Cuando aparece el coraje, la alegría, el amor, el gozo, el regocijo, que son frecuencias elevadas, pues allí se esfuman las preocupaciones. Y por eso vemos nosotros en los escritos de los consejos del apóstol Pablo a los filipenses, por allá en el capítulo 4, que le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, hay un énfasis en el que es volver, y gozo es volver a tener ese gozo. Y la palabra gozo en hebreo es Simha, y Simha quiere decir iluminarse. Si nosotros nos dejamos iluminar de las ideas
elevadas de las Escrituras, que no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, bueno, todos estos consejos que a veces se aplican de una manera errada, que son propuestas, que son leyes con las cuales funciona el universo, y si así estemos de acuerdo o no, esas son leyes. Y precisamente cuando nosotros aplicamos las leyes, pues vemos el resultado, y allí es donde aparece el regocijo, porque nos volvemos a gozar, porque dice, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Entonces la persona, las personas que están afectadas de este regocijo, empiezan a ser joviales, gentiles, alegres, dadivosos. Entonces, porque allí está la presencia divina. Y por eso dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, habría que acomodar un poquito el texto de la traducción, porque dice, porque nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis apurados. La palabra apuro es asin, puro, pureza. O sea que cada vez que vienen afanes, apuros, ansiedad, todo, es porque no hay pureza. Y es allí donde debemos soltar esas energías, porque no son nuestras. Si es que queremos realmente un cambio, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es que llega es por añadidura. Al soltar la energía que nos estaba generando patrones de conducta negativos, pues aparece otra fuerza espiritual distinta, y se siente en el cuerpo la paz del Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento. No se da cuenta por qué siente ese gozo, esa alegría, precisamente porque soltó lo negativo, y entonces guarda ahí los sentimientos, y se guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Note, mente, corazón, la mente para pensar, el corazón para sentir. Entonces, cuando nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente, también hay una renovación en las ideas y en los sentimientos, y es por eso que aparece la paz del Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso, en la vida práctica que Yeshua nos enseña, nuestro Mesías, el que tú conociste como Jesús, cuando sana, cuando libera, en la época del Hanukkah, por allá, ese registro está en el capítulo 10 del libro de de Juan, en el capítulo 22, donde dice que era invierno y se celebraba la fiesta del Hanukkah o de la dedicación. Entonces le preguntaron, pues no, díganos abiertamente si usted es el Mesías, dínoslo abiertamente. Y entonces, pues es por eso que aparece el aplicar los principios de las Escrituras para poder experimentar quién es el Mesías y quién eres tú. Y si Yeshua, el Mesías, está en ti, pues eres la resurrección, eres la vida, eres el camino. Y cuando tú tienes ese sentido de ser, pues simplemente lo experimentas y lo vives. Y se trata de practicarlo. Por eso el apóstol Pedro le escribe en su carta, en la primera carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que una cosa es esperar y otra cosa es una esperanza viva. Por la resurrección de Yeshua de los muertos. O sea, si yo no puedo redimir, no tengo la resurrección. Entonces tengo que practicar si soy la resurrección, si soy la vida. Tengo que practicar ese nuevo estado de ser. Entonces todo lo que está muerto lo puedo revivir. Y es allí donde viene una palabra de poder, una oración poderosa, porque tiene una conciencia con un pensamiento, con un sentimiento alineado a una palabra y alineado a una imagen mental que se proyecta desde dentro hacia afuera, y entonces toda rodilla se doblará, porque esa es precisamente la salvación del Todopoderoso en nosotros. Entonces, solo experimentar si somos esa resurrección. Y por eso también cuando aparecen estos señales de pobreza, si somos el todo, pues somos riqueza. Y es donde hay que practicar lo que realmente somos y derrotar lo que no somos. Las Escrituras nunca nos enseñan a que somos pobres, a que somos míseros, a que somos
carentes. La Escritura nos enseña todo lo contrario, y si no practicamos lo que nos enseña, pues especialmente, pues no lo vamos a vivir. Es algo muy práctico. Y el ayuno, aparte de ser una dieta mental, es la práctica de cómo sanar al enfermo, de cómo redimir, de cómo libertar al cautivo, de cómo limpiar al leproso, de cómo levantar al muerto. Y si es que queremos ejercitar el sacerdocio de Melquisedec, obviamente en esas conciencias elevadas. Pero el que no tiene conciencia, pues no, primero pues no va a entender, y segundo, pues si no entiende no va a creer. Y si no va a creer, no va a crear. Entonces por eso, si soltamos todas esas energías negativas y empezamos a practicar, entonces ya no se vuelve un consejo, se vuelve algo individual, personal. Ese Dios, ese Elohim que está en ti, simplemente te guía, aquí, ahora, en este momento. Entonces cada segundo cuenta para que nosotros podamos vivir una experiencia nueva. Y por eso, si somos poder, pues ejercita tu poder. Si somos riqueza, pues ejercita esa riqueza, porque ese es un estado de ser. Entonces no es salir a buscar cómo me gano la lotería o cómo hago un negocio grandioso, el negocio de mi vida para hacerla ya y entonces ya relajar. No se trata de eso, porque allí puedes conseguir una riqueza física, pero no una riqueza mental y emocional. Y todo esto es algo integral. Por eso a veces encontramos pues ricos muy ignorantes y sabios muy pobres. Y tampoco es ese el equilibrio que el Todopoderoso quiere que nosotros ejercitamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si solo experimentar, si somos la resurrección, si somos la riqueza, si somos el poder, si somos el camino, hay que experimentarlos. Entonces hay que vivirlo. Y por eso pues vamos allá al texto, que el desafío de la fiesta del Hanukkah. Recién pasamos la celebración del Hanukkah, y le preguntan los religiosos de la época: bueno, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y entonces, ¿cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Porque es que no habían respuesta. Y ellos sabían que este problema era del alma. Y Jesús le responde: oh, si les he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, si somos el Padre, si somos el Hijo, si somos todo, ¿cuál es el testimonio que estamos dando? Entonces, cuando no, pues si no estamos dando testimonio, es porque no hemos hecho el trabajo del estado de ser verdadero. Y de eso se trata la dieta mental en el ayuno congregacional. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, y como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Bueno, alguien me preguntaba ¿cuál es la voz del Señor? Bueno, cuando Él habla en el monte Sinaí, son alegorías de su voz. Cuando Él da esos 10 preceptos, pues esa es la voz de Él. Y si yo le escucho, pues simplemente la obedezco. Y entonces me hago oveja de su redil. Y ahora me hago como Él. Y yo les doy vida eterna. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. O sea, seguir al Mesías no es seguir una creencia. Es comprobar que si esto que estás leyendo es cierto, simplemente lo compruebas. Tienes que desafiar, no creerme a mí ni creerle a la Escritura, creerle a la experiencia de vida. Y por eso yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque si Él es el milagro, si Él es la vida, si Él es la resurrección y es el camino, pues no es una meta, es un camino donde vamos constantemente rodeados de todo ese poder y de toda esa grandeza. Y por eso mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, el Padre es la fuente, y la fuente es la idea. Y ahora que tenemos una idea renovadora, una idea de lo que realmente somos, pues ahí aparece el patrón de conducta. Porque yo soy el Padre
yo y el Padre somos uno. Si el Padre y yo somos uno, y Él es poderoso, el poder de Él está en mí. Entonces allí me hago hijo de Él. Entonces cuando Jesús dice es que yo los hago hijos del Dios viviente, pues obviamente porque es el camino, obviamente porque nos cambia la conciencia que estaba corrompida por una nueva conciencia. Y por eso es que practicamos, y por eso es que insistimos, y por eso es que madrugamos, y por eso es que si nos cierran un canal abrimos otro, y porque hemos creído que esto es verdad, y que podemos hacer cosas grandes, no solamente por nosotros, sino por la humanidad. Y es así como podemos ejercitar cada uno de nosotros, salir de ese estado dormita, de ese adormitar, y despertar las conciencias y empezar a practicar. Si realmente eres la resurrección, compruébalo. Si realmente eres vida, compruébalo. Si realmente eres riqueza, compruébalo. Si realmente tú dices que eres esto, compruébalo. Y es allí donde conocemos la experiencia viva y directa de quién es el Dios de la vida en ti. Por eso, en el ayuno congregacional, es un tiempo especial para practicar, practicar y practicar. Y tenemos allí, en nuestro estado de ser, algo que no nos guste y lo queremos cambiar, practícalo, porque eres la resurrección, eres el camino, eres la verdad, eres la vida y eres el poder. Porque el poder del Todopoderoso está en ti. Que tengas una buena mañana y podamos ejercitar todo esto que hemos aprendido en este tiempo tan especial del ayuno congregacional.